Helmut, te voy a dejar una parte importante. Buenas noches. Vamos a compartir de la palabra y vamos a compartir, como bien hemos escuchado en la dinámica de Esdras, y vamos a ver en Esdras que fue un hombre que se preparó, y yo he puesto como título para que estemos preparados mucho más allá de un viaje. Quise tratar de resumir, porque vamos a ir a Esdras capítulo 7, y mientras ustedes lo buscan, traté de buscar cómo acortar para no leer todo el capítulo, pero bueno, lo vamos a leer porque es muy importante, y vamos a hacer el ejercicio que hizo Alejandro el miércoles, ¿sí? Vamos a leer 2 versículos cada uno. Vamos a arrancar por Nelson, Esdras capítulo 7, versículo 1 y 2, y ahí continuamos para atrás. Pasadas de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisú, hijo de Fitnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes el sacerdote Esdras, escribas versados en los mandamientos de Jehová y sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieran para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar,
y lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinos, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, se hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, será juzgado prontamente, sea a muerte, a desierto, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Muy bien, muchas gracias. Bien, como bien decían las chicas y hacía mención al comienzo, vemos en Esdras un hombre que se prepara para un viaje, y este viaje, como dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Este viaje comenzaba en Babilonia y terminaba, como también dice el versículo 7, y con él subieron a Jerusalén, y dice el versículo 8, y llegó a Jerusalén. Es decir, que este viaje arrancaba en Babilonia y terminaba en Jerusalén. El versículo 9 nos dice, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Es decir, que un viaje que comenzaba en Babilonia, que terminaba en Jerusalén y que duró 4 meses. En el capítulo 8 de Esdras vemos cómo Esdras se tuvo que preparar con aquellas cosas de las cuales nosotros hacíamos menciones. Por ejemplo, al que le tocó viaje, al que le tocó deporte, al que le tocó estudiar, de aquellas cosas tal vez materiales o aquellas cosas que, como en el caso de Esdras, que tuvo que buscar a personas para hacer este viaje. Y en el capítulo 8 está ahí detallado las cosas materiales que llevaron. Y en el capítulo 7, que es el que vamos a ver en esta noche, habla de otra preparación. Y es la preparación no tan solo para el viaje en sí, sino para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. ¿Sí? Entonces, el capítulo 8, después si usted lo quiere estudiar, el capítulo 8 de Esdras habla de aquellas cosas que Esdras tenía que llevar para el propio viaje, es decir, desde lo material hasta las personas que iban a hacer la obra. Pero este capítulo 7, el que vamos a estudiar, es muy importante porque la preparación de la que habla el capítulo no es de las cosas materiales, sino de la misma vida de Esdras. Y nosotros sabemos que en Esdras, en el versículo 10, está tal vez la clave de este pasaje, que es el que llenaron los chicos, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y tal vez sea el pasaje o versículo clave de todo el libro, y con seguridad es el versículo clave de la vida de Esdras.
Y aunque no vamos a desglosarlo como está bien marcado ahí el pasaje, la preparación para inquirir la ley de Jehová, la preparación para cumplir la ley de Jehová y la preparación para enseñar la palabra de Dios, vamos a ver de alguna manera algunos temas generales que nos hablan o que están basados, mejor dicho, en este versículo. Por eso hemos leído todo el capítulo. Si yo les preguntara y me tuvieran que... Vamos a hacer así. Si me responden con una palabra, ¿qué es servir? ¿Qué palabra, tal vez sinónimo o explicando qué es servir a Dios, me dirían? Vamos a arrancar con una palabra. Entregar. Muy bien. Útil. ¿De dónde? ¿Dar? Mari dice dar. ¿O alguna otra palabra? Sacrificio. Estamos hablando de servir a Dios. Útil, sacrificio, dar. ¿Alguna otra palabra? Trabajo, sí. Preparación, perseverar. Y eso que no estamos hablando solamente palabras. Y yo quiero hacer mención antes de comenzar el mensaje, porque tal vez acá, en esta noche hay alguien que va a escuchar de lo que es servicio y tal vez se pregunte en esta noche o le parezca raro, aún viniendo, ¿no?, seguido o aún asistiendo a la reunión, ¿por qué hay un grupo de personas, mayormente jóvenes, que han decidido servir a Dios? Y ustedes estarán todos, mira, sin ponernos de acuerdo, nadie sabía, todos estábamos de acuerdo en que servir a Dios es esto, ser útil, un sacrificio, entrega, trabajo. Ahora la pregunta es, y tal vez te estás haciendo esa pregunta, ¿por qué hay un grupo de jóvenes, como dijo, mayormente un grupo de personas jóvenes, que decide servir a Dios? Bueno, la respuesta es, si tuviéramos que hacer una respuesta breve, es por amor. Servimos a Dios no por ninguna imposición, no porque nos pongamos de acuerdo, no porque nos impone una religión, sino que es por amor. Y cuando nosotros, este grupo de jóvenes, va a la palabra de Dios, entendemos que le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y ahí cambia, y es por eso que este es el sentido de nuestra vida, que aún con errores, y muchos, buscamos servirle a Dios. Ahora, como dije, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué? Porque Él nos amó. Y pues nosotros le amamos a Él porque Él lo demostró en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros no nació buscando servirle a Dios. De hecho, todo lo contrario. No le servíamos ni aún le teníamos en cuenta. De hecho, dice la Biblia que no tan solo este grupo, todos somos pecadores. No hay ninguno que busque a Dios. Pero Dios en su misericordia, ese Dios de amor que se entrega a sí mismo un día, a cada uno y tal vez de diferentes maneras, pudimos ver la cruz. Nuestros ojos, en primer lugar, mirando el pecado y mirando ante todas las cosas la santidad de Dios, vimos la necesidad de un Salvador. Y reconocimos que por nuestros actos, esos actos que eran contrarios a Dios, merecíamos el infierno. Y un día, de alguna manera, alguien, o leyendo la Biblia, o alguien nos comentó del glorioso Evangelio. Y no hay nada más, como hemos cantado, no hay nada más que nos dé gozo a aquellos que creemos en Cristo que este Evangelio, que Él murió por nuestros pecados. Y en palabras simples, ¿qué es que Él haya muerto por nuestros pecados? Es que yo, que soy pecador, que como dijimos, no buscábamos a Dios, todo lo contrario, estábamos destituidos de la gloria de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, y que merecía el infierno, Cristo en la cruz del Calvario toma esos pecados y dice, yo los voy a pagar. Y esa justicia divina, que tal vez no vamos a profundizar tanto, pero ese Cristo que es perfecto, es como hacemos un cambio. Y mis pecados son pagados por Él y su justicia es impuesta para mí. Y ahora Dios nos mira en Cristo Jesús. Ese es en resumen el Evangelio. ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a servir si Él ya se ha entregado por nosotros?
Por eso vas a escuchar tal vez en esta noche varias veces servir, y como dijimos, muchos de los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, aquellos que hemos creído, aún con nuestros errores, buscamos servirle. Y por eso leemos la Biblia para tratar de servirle de la mejor manera. Y vamos a hacer esto en esta noche. Y vamos a ver que, como hemos dicho, nos vamos a preparar, pero no vamos a preparar nuestra mochila, sino que vamos a preparar nuestra vida para servirle a Dios. Y yo quiero mencionar 3 aspectos en los cuales podemos ver en la vida de Esdras, en el capítulo 7, en lo cual él se preparó. Vamos a ver que hay que estar dispuestos para hacer la obra. Vamos a ver que hay que ser fortalecidos por Dios para hacer la obra, y esto es muy importante. Y hay que ser, por último, diligentes en hacer la obra. Dijimos que el versículo 10 es la clave. Y quiero tomar la primera porción, la primera parte de este versículo donde dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y ahí dice, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel. Me encanta la primera parte que habla de hecho de preparación. Esdras había preparado. Si vemos rápidamente, nosotros la mayoría lo conocemos, pero si vemos rápidamente el contexto para marcar el punto que quiero resaltar. Nosotros sabemos, y es muy importante, los primeros versículos del capítulo 1 de Esdras. Y yo le voy a pedir a Gabriel si me puede leer Jeremías 29:10. Mientras Gabriel lo busca y le acercan el micrófono, el pueblo de Israel, por su pecado, había sido llevado a Babilonia. ¿Sí? Y Dios soberanamente, de hecho, lo había permitido. Pero también Dios soberanamente había permitido que su pueblo regresara, como dice Jeremías 29:10. Bien, gracias. Entonces, como dije, Dios había determinado, como un día determinó que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia, también había determinado que un día el pueblo volviera. Y de hecho lo hace en 3 etapas o con 3 hombres al frente. Y ahí es por eso lo quería mencionar. Del capítulo 1 de Esdras al capítulo 6 lo hace, podemos ver, lo hace con un hombre. A partir del capítulo Zorobabel, y a partir del capítulo 7, versículo 1, encontramos a Esdras, y también contemporáneo, y está su libro, el libro de Nehemías. Dice el versículo 1, pasada estas cosas, y ahora sí con ese contexto entendemos, ¿qué cosas? En los versículos anteriores se relata que el pueblo de Israel había llevado a cabo la construcción del templo. Y ese es el contexto en el cual Esdras vivía. En el transcurso la transición, mejor dicho, del capítulo 6 al capítulo 7, aproximadamente pasaron 60 años. Esdras no había experimentado la primera vuelta, por así decirlo, a Jerusalén. Y es allí donde se encontraba Esdras. Los que se habían quedado en Babilonia estaban o seguían inmersos en la idolatría de los ídolos de Babilonia. Los que se habían vuelto la primera vez a construir el templo, nosotros vemos que muchos o la gran mayoría se había casado con mujeres extranjeras, y esto significaba que seguían a los dioses de esas mujeres. Y allí está Esdras, inmerso en todo ese mundo que parecía todo normal. Podrían decir estos hombres, bueno, se ha cumplido la palabra de Dios, está el templo, nosotros estamos bien, algunos volvieron, otros estamos acá. Pero ¿ustedes se acuerdan cuando le dicen cómo estaba Jerusalén a Nehemías? ¿Cómo estaba? ¿Alguno se acuerda?
Cuando Nehemías pregunta cómo estaba Jerusalén, estaba en ruinas. Esa era la situación de la cual estaba viviendo Esdras, o en la cual vivía Esdras. Es decir, de alguna manera se había cumplido en parte la construcción de un templo, pero en sí la ciudad estaba en ruinas. Los muros destruidos, las casas destruidas, las personas destruidas espiritualmente, nadie le importaba. Y acá entra y me llama mucho la atención la diligencia o la disposición que tiene Esdras. Porque a pesar de lo que vivía, o a pesar de lo que vivía la mayoría, Esdras estaba preparando su corazón para inquirir la palabra de Dios. Yo anoté, en Esdras, ¿estás dispuesto a hacer la obra? Era mirar sobre el estándar de conformismo de los demás. Su estándar era la palabra de Dios. Y tiene que ser nuestro estándar. Considerar la palabra de Dios, o sea, Cristo. Resumiendo en simples palabras es esto. El pueblo de Israel de alguna manera se estaba con su conciencia callada porque en parte el templo se había construido o estaba ahí. Pero vivían en su idolatría, vivían o seguían lo que sus corazones le decían. Pero en medio de tanta proyección espiritual había un hombre que se había dispuesto su corazón a inquirir la palabra de Dios. Y yo pensaba, para cada uno de nosotros, esta disposición que tiene que haber es estar dispuesto a cumplir la palabra de Dios. Muchas veces somos llevados por la corriente de los demás. Muchas veces hacemos lo que hacen los otros. Miren, un ejemplo de esto es Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y es lamentable, vamos a leer primero el versículo. Y en una simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si hay alguien, por lo menos vemos en Hechos capítulo 11, que fue de gran influencia para los cristianos, fue Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue influencia, pero como vemos en el versículo 13 del capítulo 2 de Gálatas, un día se dejó influenciar. Y muchas veces nos pasa lo mismo y pensaban que cuando meditaban esto, muchas veces, o gran parte, la influencia no está solamente en el mundo, que nos retiene para avanzar en la obra. Muchas veces esa influencia o mala influencia está entre nuestros pares, entre nosotros. Y como vemos en Esdras, un hombre que no se conforma al estándar, es decir, que él no se sentía tranquilo, de decir, bueno, de alguna manera voy los domingos, voy los sábados, Juancito directamente ni va, estoy bien. Él miraba en la palabra de Dios, él miraba lo que decían los profetas y él decía, no, esto falta. Dios va a hacer grandes cosas. Esto no es lo que ha dicho Dios. En parte es, pero falta. Y cuando pensaba para cada uno de nosotros, tenemos que pensar como Esdras y reconocer, nos cuesta decir estas palabras, pero Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. Hasta que no se lleve a su iglesia, Dios va a hacer cosas grandes. Y déjenme decir algunas de esas cosas. Dios todavía va a salvar a personas. Miren si no es grande. No es que me va a dar un auto o una casa de fin de semana. No, mucho más. Las cosas grandes que Dios hace es que todavía Él salva a personas. Todavía salva a hombres, todavía salva a jóvenes como nosotros. No sé cómo lo va a hacer. No sé los detalles. No sabemos los detalles. Pero sabemos que aún hasta cuando Él lo determine, Él todavía salva personas.
No hay nada más grande que podamos experimentar que un joven o un mayor que el destino de su condenación es el infierno, pase de muerte a vida. Miren si Dios no hace cosas grandes. Quiero tomarme la atribución. No sé si esto lo habrá pensado Esdras, pero pensaba, ¿no? Es como si Esdras dijera, está todo bien, o para el resto está todo bien. No. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Y yo quiero estar ahí. Y vuelvo a decir, no sé si lo habrá pensado Esdras. Dios va a hacer cosas grandes y yo me voy a preparar porque yo quiero estar ahí. Tal vez esto pueda parecer un poco egocéntrico, pero seamos sinceros, muchas veces queremos tantas cosas y no tienen nada que ver con la obra de Dios. ¿Cómo no vamos a querer ser parte de esta gran obra, de este gran propósito que tiene todavía Dios con el mundo? No hay nada que nos pueda producir más satisfacción ser instrumento de Dios para su obra. Ahora, como dije, muchas veces nos dejamos influenciar, muchas veces nos conformamos al estándar, a la media. Y bueno, justamente este viernes escuchaba, no sé si alguno escuchó a Daniel Olivera, el viernes que pasó. ¿Alguno lo escuchó? Bueno, ya. Me llamaba la atención cuando él hablaba de Horacio Pinto. ¿Sí? Horacio Pinto, aunque vive en Córdoba, era de Zárate, y dice que él lo miraba y veía su vida, miraba su familia, miraba su ministerio, miraba su humildad, y me llamó la atención porque dijo que él, ya de joven, él dijo, yo quiero tener lo que él tiene. Y hace mucho tiempo, sin conocerlo Daniel, Horacio Pinto me habló de este Daniel y me dijo, bueno, me contaba que tenía un chico que lo seguía, qué sé yo, etc. Y él me dijo, y me superó en todo. Habla mejor que yo, tiene un servicio mejor que yo, tiene una entrega mejor que yo. Y bueno, después lo vine a conocer a Daniel, ¿no? Y pensaba yo, ¿cuántas veces miro de una forma horizontal a aquellos que están o igual o peor que yo? Y no me proyecto en cuanto a la obra, aquellos hermanos con un corazón sincero, obviamente, no con envidia, ¿no? Que están un poco más allá, que son más espirituales que yo. Porque son ellos los que me dan de alguna manera una visión correcta de las cosas y me ayudan a ser diligente en la obra del Señor. Dice la Biblia que un metal, hierro con hierro se afilan, pero si yo me junto con la madera, obviamente que la voy a superar. Y si me junto con una piedra y le doy, en este sentido, obviamente que me voy a machacar. Si yo me junto con algunos que de alguna manera están ahí, y obviamente que no voy a crecer. Pensaba en esto, qué importante, ¿no? Que podamos ser hombres de la palabra, hombres y jóvenes, que busquen diligentemente la palabra y nos juntemos entre nosotros y nos animemos a ser jóvenes de la palabra. Para que, como hacía Esdras, o tal vez dijo Esdras, Dios va a hacer algo grande, o si lo está haciendo, y yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Diligentes dispuestos a hacer la obra. El segundo punto es fortalecidos en Dios para hacer la obra. Esto es algo muy importante y que muchas veces en el activismo nos olvidamos. Y dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre Esdras. La última parte del versículo 6 porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La última parte del versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Y el versículo 28 ya son palabras de Esdras,
yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, dice, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Nos pueden faltar muchas cosas, nos pueden faltar muchas cualidades. Pero si la mano de Dios está con nosotros, lo tenemos todo. En el caso contrario, podemos tener muchas cualidades, podemos tener habilidades que sean llamativas, pero si la mano de Dios no está sobre nosotros, no tenemos nada. Saben que muchas veces nos olvidamos, somos propensos todavía por el orgullo que está dentro nuestro de esto, de ser conscientes y ser fortalecidos en que la mano de Dios esté sobre nosotros. Muchas veces también nos parece que la mano de Dios está sobre aquellos que han, batallado, como el rey David, como Abraham en su momento, tal vez como Job, aquel hombre que estuvo en tremendas pruebas, pero la mano de Dios también está sobre nosotros y puede estar sobre nosotros. Ahora la pregunta es ¿cómo? Bueno, hay una respuesta muy fácil y es el punto número 1, estar dispuesto a hacer la obra. Cuando pensaba en esto me acordaba del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Él mira la multitud y las ve como ovejas que andan sin pastor? Y después de decir esto, Mateo capítulo 9, y después de decir esto, Él les dice a los discípulos que rueguen por obreros, que rueguen por aquellos que van a cosechar, porque la mies está lista. Ahora, yo me ponía a pensar, ¿cuánta prontitud debe estar en Dios o cuán dispuesto debe estar Dios para aquellos que claman a Dios y que quieren servirle y que quieren ser dispuestos a ofrecer su vida a Dios? ¿Cómo no va a poner su mano sobre ellos? Si aquel que genuinamente busca estar dispuesto para cumplir la obra, obviamente va a buscar la santidad y obviamente va a buscar que la gloria sea solo para Dios. Pero como dije, muchas veces nuestro orgullo, muchas veces el activismo, muchas veces el pensar de una forma muy horizontal nos hace que hagamos las cosas no siendo conscientes. Y nuestra fortaleza, como dice el versículo 28, está en muchas cosas menos en que la mano de Dios esté sobre nosotros. Dispuestos a hacer la obra, fortalecidos en Dios para hacer la obra. Y el tercer punto es diligentes para hacer la obra. Me llama mucho la atención el versículo 17, en esa carta que nosotros hemos leído del rey hacia Esdras. Él dice, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Acaso el rey no conocía a Esdras? ¿Que era necesario hacerle este llamado de atención a que fuera diligente? Miren lo que dice el versículo 25, por ejemplo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. El rey conocía, y los versículos primeros también hablan, lo conocía muy bien a Esdras. Sabía quién era, sabía cómo se comportaba, sabía que era un hombre escriba y que diligentemente estudiaba la ley de Dios, la ley de Moisés. Ahora en el versículo 17 le dice, mira, comprá estas cosas, pero hacelo diligentemente. Es que lo que tenía que hacer lo meritaba. Lo que tenía que hacer no era solamente comprar algunas cosas para el viaje. Lo que tenía que hacer era comprar, como dice el versículo, con un dinero, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén.
Lo que tenía que hacer era una tarea sublime. Era no solamente comprar un cordero, era comprar un sacrificio para Dios. Otra cosa de los que nos pasa muchas veces es que no somos conscientes de que la tarea que cada uno de nosotros está haciendo o se está preparando para hacer es una tarea sublime, porque es una tarea espiritual, es una tarea para Dios. Y cuando pensaba en esto me acordaba de lo que dijo Gabriel alguna vez y que bien se aplica en esta noche para este punto. Las excusas son para los hombres. Muchas veces tenemos tantas excusas, o ponemos tantas excusas, o tenemos tantos pretextos para no ser diligentes en la obra de Dios, que habla de lo poco consciente que somos de quién es el Señor de esta obra, de la diligencia de esta obra. Ponemos tantas excusas a los hombres que nuestra mirada es tan corta que no vemos quién es el Señor. El tiempo se ha pasado muy rápido, pero Mateo capítulo 9, versículo 38, habla que el dueño de la obra es Dios. En 1 Corintios capítulo 3 vemos que ese dueño de la obra, que le ha dado autoridad al Hijo para que juzgue no tan solo a toda la humanidad, sino también que un día se presente delante de nosotros los creyentes, va a juzgar cada una de nuestras obras. Y nosotros muchas veces ponemos pretextos que, vuelvo a decir, que no somos conscientes, porque si estuviéramos delante de Dios no se nos cruzaría ni decirlo. Es que no se nos cruzaría ni decirlo. Vuelvo a decir, una de las cosas que somos unos inconscientes, en el buen sentido de la palabra, es quién es el dueño o el Señor de esta obra. Repasando y para terminar con un versículo. Vemos en Esdras un hombre que se preparó no tan solo para un viaje, sino para la tarea que iba a hacer en ese viaje, que era, como dice el versículo 25, no lo vamos a leer, enseñar al pueblo. No tan solo preparó aquellas cosas materiales, aquellos hombres que iban a hacer la tarea, sino que se preparó a sí mismo, y todo comienza por ahí, cuando nos preparamos a nosotros. Vemos a un hombre que, a pesar del resto, estuvo dispuesto a hacer la obra de Dios, un hombre que se fortaleció en Dios para hacer la obra, y un hombre que fue diligente para hacer la obra. Y quiero sí terminar con un versículo en la segunda carta a Timoteo. Pablo ya está pronto a partir. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 5. De hecho, si en esta noche se nos pudiera quedar, aunque sea estas dos palabritas, ¿sí?, y pudiéramos atesorarlas como un día lo atesoró Timoteo. Ustedes saben que las cartas no solo se leían una sola vez, sino que estaban presentes. Timoteo tenía bien presente estas dos palabras que nosotros vamos a leer. Es como si la leyera todos los días y la tuviera bien en su mente. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El contexto de este pasaje es en los primeros versículos habla de ese encargo al ministerio que Pablo le da a Timoteo y le dice que tiene que predicar la palabra, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y después les habla de un grupo de personas que van a hacer todo lo contrario. Y comentándoles, estos hombres van a hacer esto, van a hacer lo otro. Es como si Pablo le dijera, pero a pesar de lo que ellos hagan, pero tú. Y en esta noche es lo que podríamos rescatar y podríamos tomar para llevarnos a nuestra casa.
Seguramente, como en los tiempos de Esdras, van a haber personas o hermanos que tal vez no sientan la obra de Dios como la tendríamos que sentir. Y esto no es señalar, ¿no? Esto es para cada uno de nosotros. Tal vez muchos no van a estar dispuestos a hacer la obra. Tal vez algunos no van a ser diligentes en hacer la obra. Algunos, de hecho, van a ser más de tropiezo que de avance de la obra. Pero Pablo nos dice, o mejor dicho, Dios a través de Pablo nos dice, pero tú. Y esto no se nos tiene que quedar bien grabado para que cuando pensemos, pero tú. Tenemos que pensar que es Dios quien nos dice, pero tú, Emanuel, pero tú, Pablo, pero tú, Belén, cumple tu ministerio. Cumple, a pesar de, no te midas, no te compares, pero tú, cumple tu ministerio. Que el Señor nos bendiga, que podamos guardar, ser diligente en la obra y ser consciente que un día vamos a estar delante del Señor y Él va a declarar y Él va a manifestar aquellas cosas que hicimos. Quiera Dios que haya un poco, aunque sea algunas perlas de oro, algunas perlas de plata, porque eso va a ser, esa ganancia va a ser por la eternidad. Que somos todos creyentes, pero también, ¿no?, un énfasis en la juventud, jóvenes que piensen más allá de la media. Buenas noches, damos gracias a Dios por nuevamente escuchar de su palabra. Y bueno, vamos a rápidamente dar los anuncios y después tener un momento de una oración final y después sí pasamos al salón contiguo para tener el refrigerio. Recordamos que mañana la reunión será por la tarde por motivo de las elecciones. Entonces 19 horas la cena del Señor y 20-30 horas la reunión de ministerio y enseñanza de la palabra. Bien, entonces enseguida, bueno, mientras damos algunos anuncios más, ahí van a pasar la bolsita de la ofrenda para los gastos del refrigerio que vamos a compartir a continuación. Recordemos también que el 28 vamos a estar, Dios mediante, allí en la zona donde está el río, cerca del puente, con una reunión evangelística, y la idea es que esté toda la iglesia. Hay un grupo que está organizándola, ideándola, pero la idea es que esté toda la iglesia ese domingo 28, es el último domingo del mes de noviembre, para que lo tengamos presente, para estar presentes y también para que lo tengamos presente para estar orando, para que Dios pueda, bueno, bendecir la actividad, ¿no? Dios está obrando allí en Puente Favaloro, que se está predicando el Evangelio, y también allí en el barrio 544, que también están yendo muchos niños, están yendo algunos padres, y bueno, queremos seguir predicando el Evangelio a las personas, ¿no? Así que también estemos orando por eso, por la semilla que se va sembrando en todas las reuniones pueda dar fruto para vida eterna. Vamos a terminar orando y si nos dirigimos al salón contiguo. Le voy a pedir a René si puede venir hasta este lugar y tener una oración final. Oramos. Padre amado, te damos las gracias por tu gran amor, gracias Padre Celestial por tu palabra en esta noche. Bendito Dios, te agradecemos también por el ejemplo, Padre Celestial, de tu siervo que fue en aquel entonces, Esdras, que primeramente, Padre Celestial, decidió conocerte mejor a ti, luego, Padre Celestial, vivir y poder enseñar también a tu pueblo. Bendito Dios, qué lindo ejemplo para nosotros, que realmente en tu gran amor, en tu misericordia también nos puedas inclinar, Padre Celestial, también a hacer lo mismo como hizo Esdras. Bendito Dios, también en esta noche queremos agradecerte
también por los alimentos que nos provees y también para ese celestial momento de comunión que vamos a compartir. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.